Hola, mi nombre es Elena y soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Una de mis especialidades es la actividad física y la tercera edad. Soy técnica del Consell de Mallorca y el objetivo que tenemos es daros unas pequeñas pautas y ejercicios para que los podáis hacer en casa, ¿vale? La importancia del ejercicio es básica y hay que hacer ejercicio todos los días, ¿vale? Así que os voy a dar unas pequeñas pinceladas de los ejercicios que podéis hacer para que os mantengáis activos y vuestra calidad de vida sea la mejor posible. Vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios físicos que podéis hacer en casa, ¿vale? Pues lo que hablamos, para hacer ejercicio y para mantenerse activo, ¿vale? Empezaremos por movilidad articular, lo que hemos dicho antes. Cogemos el bote de 3 en 1 y empezamos a hacer, ¿vale? Por todas las articulaciones. Empezamos de arriba a abajo, por la articulación, por el cuello. Pues moveríamos despacito, la cabeza hacia un lado y hacia el otro, lo que hemos dicho antes, no dolor, ¿vale? Con la respiración, cogiendo aire por la nariz y soltando por la boca. Movimientos suaves, siempre muy suaves, de menos a más. Bajaríamos un poquito la cabeza y hacia el centro. Cojo aire y hacia el centro. Y cojo aire y hacia el centro. Si puedo llevarla un poquito hacia atrás, la llevo un poquito atrás. Si me duele el cuello, no lo llevo para atrás, ¿vale? Simplemente elevo la barbilla y ya está. Vale, círculos de hombros, ¿vale? Articulación del hombro, pues se mueve haciendo círculos hacia atrás y círculos hacia adelante. Normalmente hacemos 10 repeticiones, ¿vale? Para que la articulación vaya entrando en calor. Vale, podemos mover la columna hacia adelante y hacia atrás, mirar si yo me pongo de lado, yo flexiono y me estiro, flexiono y me estiro. ¿Para qué? Para movilizar la columna. Es súper importante que si no nos quedamos agarrotados y luego no nos podemos mover si no movilizamos la columna. Iremos a cintura, hacemos círculos de cadera, hacia un lado, rotaciones, ¿vale? Hacia el otro. Este ejercicio es buenísimo cuando duele la espalda, ¿vale? Cuando duele la espalda ponéis las manitas aquí y movilizáis, aunque penséis que os duele la espalda y que os tenéis que quedar parados, no, todo lo contrario, movilizar un poquito y así va muy bien, ¿vale? Luego moveríamos un poquito las rodillas, pues nos pondríamos las manos aquí y movemos un poquito las rodillas hacia abajo, ¿vale? Y luego el pie y el tobillo. Podemos apoyar el pie y hacer círculos. Si veo que no tengo equilibrio, puedo coger un palo, ¿vale? Lo veréis, cambio de sentido, ¿vale? Y cambio de pie hacia un lado, cambio de sentido hacia otro lado. Podemos hacer muchos más ejercicios, pero os doy como unos ejercicios básicos, ¿vale? Para poder empezar. Las muñecas, los dedos, podemos mover. Y seguimos. Ejercicios, ¿vale? De fuerza. Podemos tener un palo, que sería el palo la pica, ¿vale? Es decir, un palo de escoba lo podemos coger. Esto sería un material, una silla, súper importante a la hora de trabajar, y unas pesitas, ¿vale? Dependiendo un poco, yo empezaría por 1 kilito, medio kilito y luego vais aumentando. Es importante que a medida que vais haciendo ejercicio, que ya aumentéis la intensidad. No nos podemos quedar 2 meses siempre haciendo lo mismo, porque el cuerpo necesita un estímulo diferente para que se adapte y mejore. Si no tenemos en casa pesas, lo que podemos hacer es coger botellas de agua. Estas son pequeñitas, estas son de 33, pero hay de 50, hay de 1 litro y hay de 1,5 litros. Entonces podéis cogerlas, incluso de agua, o si las queréis rellenar de garbanzos o de lentejas, ya lo que queráis vosotros, ¿vale? Entonces, estos son los elementos que podemos trabajar. Y una silla, y si tenéis una pared cerca también, porque la pared también nos puede servir para hacer ejercicios. Vale, entonces, los primeros ejercicios que vamos a hacer, bueno, dejo las pesitas aquí, ¿vale? Van a ser trabajo de fuerza del tren superior, brazos, ¿vale? Y parte alta de la espalda. Entonces, cogeríamos las pesitas, lo puedo hacer de pie o lo puedo hacer sentado, depende de si me encuentro, que no me encuentro bien o no tengo lo suficientemente estabilidad, pues me siento y lo hago sentada. Entonces, primer ejercicio, pues diríamos, vamos a trabajar los hombros, los brazos. Entonces, me coloco, espalda recta y de aquí cojo aire por la nariz y cuando subo, subo hasta aquí, siempre hasta la línea del hombro, ¿vale? Cojo aire y suelto, cojo aire y suelto. Vale, esto lo tendríamos que hacer entre 8 y 15 repeticiones. ¿Repeticiones qué quiere decir? 1, 2, progresivo, 3... Si veo que no puedo, por ejemplo, y esto pesa mucho, pues voy a un peso menor, ¿vale? Este sería un ejercicio de hombros, ¿vale? Otro ejercicio de hombros sería el mismo, sentado de pie, pues sería aquí, ¿vale? Y seguiría trabajando hombros, 2,
3, ahí hasta 15 repeticiones. Entre ejercicio y ejercicio, ideal esperar un minutito para coger fuerzas, respirar, que me encuentre bien y volver a coger otra vez aire para hacer ejercicio. Siguiente ejercicio. Vale, estos ejercicios que estoy haciendo con pesas los podríamos hacer con el palo, ¿vale? Aquí podría hacer así, ¿vale? Y este ejercicio podría hacer así, si no tengo palo, y cambio de lado y podría hacer así. Siguiente ejercicio, vale, cuando estoy de pie, siempre postura sería piernas abiertas, la anchura de las caderas y las rodillas no las bloqueo, ¿vale? Tengo un pequeño muelle y articulación. Otro ejercicio sería manitas aquí y hacia arriba, cojo aire, siempre hacia adelante, ¿vale? No llevar el palo por detrás, ¿vale? No, siempre por delante, mejor por delante, ahí, ¿vale? Para trabajar. Otro ejercicio, ¿vale? Que trabajaría la parte anterior del brazo, que sería el bíceps, aquí, espalda recta y aquí, 1, 2, y haríamos 15 repeticiones, ¿vale? Tenemos 4 ejercicios que trabajan toda la parte superior del cuerpo. Y esto lo puedo hacer con las pesas o con el palo. Vamos cambiando, como vaya bien, palo, pesas, aquí, si quisiéramos trabajar un poquito de cintura, cogemos las pesitas al lado, abrimos las piernas y aquí nos moveríamos un poquito hacia un lado y hacia el otro. No pegamos tirones, no dejamos caer el cuerpo, apretamos un poquito el abdominal, la parte de la barriga y aquí. Y esto trabajaría todo lo que es la cintura abdominal, muy importante también, ¿vale? Y trabajaríamos. Una vez que terminamos la parte de arriba, vamos a la parte de abajo. La parte de abajo, que son las piernas, muy importantes, lo que hemos dicho antes, para poder subir escaleras, para todo lo que necesitemos, para coger el autobús, si tengo que ir, necesito ir rápido, pues poder moverme bien, estar ágil. O sea, la fuerza de piernas al final nos va a dar agilidad. Entonces, un ejercicio muy importante que podemos hacer en casa, ¿vale? Son las sentadillas, que supongo que a lo mejor las habréis oído hablar, pero la sentadilla hay que hacerla bien, ¿vale? Entonces, para hacerla bien os voy a dar un truquito. Vamos a coger el palo, ¿vale? Y el palo nos lo vamos a poner en la parte de la espalda, aquí. Entonces, el palo tiene que tocar la cabeza por detrás, tiene que tocar la espalda y tiene que tocar, ¿vale?, el coxis, el último hueso de la columna vertebral, ¿vale? Entonces, cuando yo me siento en la silla, yo tengo que sentarme y el palo tiene que seguir tocando los 3 puntos, ¿vale? Es lo difícil, ¿vale? Porque sentarse se sabe sentar todo el mundo. Entonces, si yo me siento mal, el palo hará así. Si yo me siento mal, el palo hará así. Entonces, tenemos que mantener los 3 puntos de contacto, y hacer así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llevar el culo hacia atrás, porque si no, no lo mantengo, ¿vale? El glúteo. Entonces, doblo rodillas y aquí. 1, ¿vale? 2, ¿sí? Así yo haría una sentadilla bien, ¿vale? Si yo no tengo el palo, a lo mejor haría así, o haría así, como hace mucha gente, o cuando hace una sentadilla haría así y llevaría mucho las rodillas hacia adelante. No, lo importante, culete atrás, ¿vale? Poneros el palo, sobre todo al principio, que sirva de referencia. Entonces, este ejercicio es súper importante. 1, y mantendría 15 repeticiones, ¿vale? Y haría así. Otro ejercicio importante de piernas, espalda recta y llevar pierna hacia arriba. Aquí estamos trabajando este músculo que se llama el cuádriceps, ¿vale? Que es muy importante para las rodillas, para proteger las rodillas. Entonces, podríamos trabajar aquí y la otra, aquí. Si ya veo que me encuentro bien, que tengo fuerza y puedo, las dos, hacia arriba, ¿vale? Esto. Me puedo mantener aquí y mantengo aquí, y mantengo 15 segundos. Noto este músculo que trabaja y está apretado. Vale, muy importante para levantarnos. Otro ejercicio es una sentadilla, pero al revés, o sea, es decir, voy de abajo a arriba. Muy importante, yo voy hacia adelante y hago el mismo movimiento que la sentadilla. Me inclino hacia adelante, espalda recta, me apoyo y arriba. Es como una sentadilla, ¿vale? No me apoyo, no doblo la espalda, no. Espalda recta, me voy hacia adelante, apoyo las manos, aprieto pies en el suelo y arriba, ¿vale? La sentadilla también se puede hacer en la pared, ¿vale? Si tenemos una pared en casa que nos viene bien, pues yo me apoyo en la pared
¿vale? Y me siento y me apoyo en la pared. Ahora lo intentamos. La sentadilla en la pared, ¿vale? Pues ¿qué haremos? Vamos a la pared, ponemos las manos en la pared, para sentirnos estables y nos apoyamos en la pared. Espalda relajada, hombros relajados y voy hacia adelante. Me tengo que ver las puntitas de los pies, ¿vale? Ojo que no resbale, ¿vale? Y bajáis un poquito y como si estuvierais sentados en una silla pero en la pared. Apretáis un poquito el abdominal y os relajáis, cabeza apoyada y aquí os relajáis. Podéis tener las manos aquí o las manos aquí. Y aquí empezamos, pues podemos hacer por 10 segundos, luego 20 segundos, a medida que vayamos cogiendo fuerza 30 segundos, hasta llegar a un momento que si tenéis fuerza podéis hacer hasta 1 minuto o más seguramente. Es muy bueno este ejercicio. De hecho, quizá antes de empezar por la sentadilla podéis empezar por este, ¿vale? Y os quedáis aquí, es mucho más estático que no la sentadilla, que es mucho más dinámico. Podéis, para levantarme igual, me apoyo, me voy hacia adelante, cuidado que no nos caigamos y arriba, ¿vale? La pared viene muy bien, es nuestra amiga para hacer ejercicio. Otros ejercicios de piernas que podemos hacer, o nos agarramos a la silla o nos apoyamos en la pared. Pues de aquí, por ejemplo, ejercicios de movilidad, aquí, ¿vale? Estamos trabajando piernas, aquí, estamos trabajando aquí, glúteo. Ejercicio, aquí, ¿vale? Doblamos la otra pierna, abro, cierro, no pego tirones, hago ejercicios suaves, progresivos, ¿vale? Otro ejercicio, ¿vale? Para trabajar glúteo y lumbar sería aquí, yo me inclino hacia adelante y trabajo, tengo que notar cómo trabaja mi musculatura. Es muy importante que cuando hagamos un ejercicio, que sintamos qué músculo estamos trabajando, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí ya sé que estoy trabajando glúteo y sé que estoy trabajando lumbar, porque lo noto y noto cómo se contrae, cómo se aprieta el músculo, ¿vale? La otra pierna, haríamos aquí y haríamos aquí, ¿vale? 3 ejercicios de piernas. Estos son una serie de ejercicios para hacer piernas. Por ejemplo, para hacer gemelos también, que es la parte aquí baja de las piernas, pues podría ponerme aquí y subo y bajo. Y trabajaría gemelos. Esto para trabajar piernas. Daríamos paso ahora a los ejercicios de equilibrio, ¿vale? Ejercicios de equilibrio podríamos hacerlo con el palo, con una pica o con la pared. Entonces, ejercicio de equilibrio, por ejemplo, ¿qué sería? Nos apoyamos sobre la pared o sobre el palo y aquí mantenemos el equilibrio. Y mantenemos 10 segundos, 20, 30, lo que podamos, aquí. Y cambiaremos de pierna. El ejercicio aquí y cambiamos de pierna. Otro ejercicio de equilibrio podría ser, como yo digo, el reloj. Aquí, piernas abiertas, doblo un poquito las piernas y tocaríamos las 12, tocaríamos las 3, tocaríamos las 6, tocaríamos las 3 y tocaríamos las 12. Entonces, estoy manteniendo el equilibrio porque levanto una pierna y tengo que mantener el equilibrio con la otra. Y esto lo haríamos con una pierna y con la otra. Podemos hacer un reloj más grande, podemos hacer el reloj entero si queréis, ¿vale? Ahí, equilibrio. Sujetados con el palo, también podemos hacer, una vez que tenemos la pierna arriba, pues movimientos de pierna. Abro, cierro, estiro, abro. Son diferentes posibilidades, ¿vale? Para trabajar el equilibrio. Eso si estamos en estático. Si estamos en dinámico, por ejemplo, podemos coger una línea e ir sobre la línea un pie detrás del otro sin salirnos de la línea, por ejemplo. Y entonces vamos uno detrás de otro sin salirnos de la línea y haríamos pues unos pequeños pasos sin salirnos de la línea. O por ejemplo de talones, podemos ir de puntas y podemos ir de talones, ¿vale? Y siempre intentando llevar la línea que hemos marcado en el suelo. El equilibrio, lo que hemos hablado antes, es muy importante, ¿vale? Necesitamos un equilibrio para la vida diaria. Para mantener todas las actividades y todo lo que hacemos en el día, tenemos que tener un equilibrio corporal. Y de ahí ya, por último, pasaríamos a los ejercicios de estiramientos, ejercicios de flexibilidad, ¿vale? Si queremos estirar los brazos, yo pondría una mano delante y me cogería la manita con la otra mano y estiro. Entonces aquí estaríamos trabajando, estirando toda esta parte que hemos trabajado antes con las pesas, cuando llevamos las pesas hacia el hombro. Aquí, ¿vale? Cuando hacíamos este ejercicio. Si quiero estirar el hombro, la manita adelante, cruzo por delante del cuerpo y con la otra por abajo me ayudo, la ayuda, la acompaña y estiro y acompaño este estiramiento.
¿vale? Esto sería un estiramiento de hombros. Puedo estirarme hacia arriba, ¿vale? Y estirar abdominal, ¿vale? Aquí. Si voy hacia adelante y bajo la cabeza, estaría estirando en la parte alta de la espalda, estaría estirando en la parte dorsal, ¿vale? Toda esta parte. Aquí, importante, apretar la abdominal hacia adentro para no irnos hacia adelante. Aquí, estiro. Cambio y estiraría hacia atrás. ¿Para qué? Para abrir toda la musculatura pectoral y estiro hacia atrás. Los estiramientos tienen que ser progresivos y tienen que ser mínimo 20 segundos. ¿Para qué? Para darle tiempo al estiramiento a que al principio cuando estiramos un músculo, el músculo no quiere y opone un poquito de resistencia. Entonces si mantenemos el tiempo y respiramos, el músculo va cediendo y va dejando que se estire. Y estiro un poquito. Vale, si quiero estirar un poquito la espalda también, pues me estiro aquí y estiro hacia adelante. Apoyo las manos, me estiro hacia adelante, cabeza abajo relajada y estiro hacia adelante. Ahí. Y vuelvo y subo. Vale, hemos estirado la parte superior del cuerpo y ahora vamos hacia las piernas, ¿vale? Entonces, para trabajar y para estirar las piernas es importante la silla, ¿por qué? Porque vamos a tener que agarrar las piernas y si no tenemos mucho equilibrio a lo mejor puede ser un ejercicio un poquito complicado. Aquí tenéis que tener cuidado y si veis que no podéis, no lo hagáis. Primer ejercicio, para trabajar, o sea, para estirar esta parte que hemos trabajado en las sentadillas, ¿vale? Sería poder cogernos la pierna. Entonces, para cogernos la pierna tenemos que tener equilibrio y tenemos que llegar aquí. Si no llego, muchas veces yo lo que digo es que metáis el dedito por aquí y que cojáis la zapatilla por detrás, ¿vale? Ahí. Entonces, tenemos que estirar este músculo y esta pierna ahí. Y mantenemos 20 segundos como hemos dicho antes. Ahí. Para estirar aquí. Para estirar gemelos, pues pondríamos una pierna delante de la otra, ¿vale? Rodilla doblada en la parte de delante y voy hacia adelante con todo el cuerpo. Y la pierna de atrás, ¿qué pasa? Está muy estirada. Y el talón quiere pisar el suelo. Es como si hubiera un cacahuete que yo quiero apretar el cacahuete, ¿vale? Quiero pisar el cacahuete. Yo voy hacia adelante, pero el cacahuete lo tengo que pisar. Entonces me mantengo ahí y aguanto 20 segundos. Y aquí estoy estirando toda la parte de los gemelos, ¿vale? Hemos estirado cuádriceps, hemos estirado gemelo, ¿vale? Y el siguiente ejercicio, vamos a estirar toda la parte posterior de la pierna. Pues yo me sentaría, ¿vale? Estiraría una pierna, la otra la abro para estar cómodas, espalda recta y yo me inclino hacia adelante. Aquí ya inclinándome hacia adelante ya me estira toda esta parte, ¿vale? Si yo quiero llegar un poquito más, pues puedo ir hacia adelante, pero ya inclinándome hacia adelante con la espalda recta, aquí ya estamos estirando toda la parte posterior de la pierna. Aguantaríamos aquí, cogeríamos aire. A medida que vamos soltando el aire, si puedo, tiro un poquito más, ¿vale? Sin forzar, no vale pegar tirones, ahí, no vale pegar tirones, siempre tiene que ser progresivo. Ahí, y vuelvo hacia adelante. Último ejercicio, por ejemplo, de piernas, si os va bien, si estáis cómodos y podéis, porque yo entiendo que aquí implica mucha flexibilidad, es que podáis poner la pierna arriba y que vosotros os estiréis. Aquí estamos trabajando, estirando lo que es el glúteo, ¿vale? Y parte posterior. Aquí, relajada. Es un poquito difícil, pero ya veréis que si lo vais haciendo conseguiréis poner la pierna encima. Ahí. Y para mí, el último ejercicio que me gusta mucho para terminar es un estiramiento de espalda, que lo podemos hacer con la silla. Cojo la silla, me agarro, que lo hemos hecho antes sin silla, y es estirarme y me dejo caer hacia atrás. Me dejo caer hacia atrás, doblo las piernas si quiero y me relajo ahí y estoy 20 segunditos, ¿vale? Para estirar la espalda, porque al final la mayoría de personas tienen dolor de espalda y necesitan flexibilidad y necesitan mucha movilidad en la espalda día a día. Entonces, como es una parte del cuerpo que sufre mucho, pues hay que trabajarla y hay que mimarla, entonces por eso hay que tirarla. Y estos serían todos los ejercicios. Aparte de los ejercicios aeróbicos y los ejercicios de fuerza, hay unos ejercicios de coordinación que son un poquito más dinámicos, ¿no? Y quizá un poco más divertidos porque nos movemos más que el ejercicio propiamente dicho de la fuerza. Entonces, ejercicios de coordinación, pues sería coordinar diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, la parte derecha del cuerpo con la parte izquierda, por ejemplo, ¿no? Parte derecha, rodilla derecha, mano izquierda, y trabajaríamos aquí 1, 2, 3, 4, las repeticiones que quiera. Voy a otro lado, 1, 2, 3,
Voy combinando derecha-izquierda. 2, 3, 4. Si quiero aumentar la dificultad y quiero en vez de llegar a la rodilla, llegar al pie, pues cambio. 1, 2, cambiaría. Si ya me parece muy fácil y quiero aumentar la dificultad, por ejemplo, diría mano a la cabeza y cambiaría. Entonces aquí vamos metiendo una serie de ejercicios y aumentando la dificultad del ejercicio. Esto sería en el sitio. Si yo me quiero mover, pues daría, por ejemplo, 2 pasitos. 1, 2, 1, 2. Y haría 1, 2, 1. Delante, brazos. 1, 2, 1, 2. Si quiero mover piernas, por ejemplo, también, pues haría 1, 2, subo. 1, 2, subo. 1, 2, subo. Voy combinando piernas y brazos. Por ejemplo, si me quiero quedar aquí, pues muevo piernas hacia atrás y aquí combino 1, 2, 3. Si quiero cambiar de brazos, arriba. 1, 2, 3. Puedo hacer 2 atrás, 1, 2, 2 delante, 1, 2 atrás, 1, 2 delante, 1, 2. ¿Vale? 2 pasitos, 2 pasitos. Brazos. 2 pasitos. Cambio, 2 pasitos, ¿vale? 2 pasitos, 2 pasitos. Hay infinidad de ejercicios que se pueden hacer simplemente moviéndonos hacia los lados o hacia adelante y hacia atrás. ¿Quiero ir hacia adelante y hacia atrás? 2 pasitos. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lado. 1, 2, 1. Voy combinando. Y esto, si tenéis una música que os guste, pues lo podéis hacer con música y ya hacéis ejercicios de coordinación con ritmo, que sería muy bueno. Importante mover brazos en los diferentes planos y piernas, delante, al lado, atrás y combinar, ¿vale? Y esto sería un poquito la coordinación. Bueno, hasta aquí el vídeo de ejercicios que se pueden realizar en casa, ¿vale? Hacemos un repaso de lo que hemos hecho, ejercicios de fuerza, ejercicios de coordinación, de equilibrio y de flexibilidad. Como hemos dicho, la importancia del ejercicio físico es básica, hay que hacerla todos los días, media horita, a ser posible, ejercicios de fuerza, como hemos dicho antes, entre 15 y 20 minutitos, pero es básico para mantener una calidad de vida buena, básico para que vayáis envejeciendo de manera activa, de manera que cada día os encontréis mejor y seáis más independientes, que al final es lo que queremos todos, bienestar, calidad de vida y encontrarnos mejor y felices. Para cualquier duda o consulta tenéis el correo electrónico medsport@conselldemallorca.net. Lo veréis aquí abajo, ¿vale? Espero que os haya gustado y muchas gracias por todo.